¿Qué les parece si comenzamos a orar, hermanos? Para no atrasar el estudio. Vamos a orar ya. Padre Santo, te doy las gracias por este día. Gracias, Dios mío, porque estamos vivos. Gracias a ti, Dios. Nunca queremos olvidar, Señor, que tú eres el que tiene nuestra vida en tus manos, Dios. Y tú eres el que nos protege, nos cuida, nos guarda, nos sana, provee, nos guía. Tú eres el gran yo soy. Necesitamos completamente de ti, Señor. Necesitamos mucho de ti, Dios. Y por eso necesitamos estos tiempos, Dios, donde podemos recibir tu palabra, tu alimento espiritual, Dios. Úsame, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu y da oídos para oír a mis hermanos, Dios. Que tu nombre sea glorificado, Señor, por medio de tu palabra. Usa este libro de Efesios, Señor, tan rico, tan bueno, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, como saben, hermanos, cada domingo estamos estudiando el libro de Efesios y ahora estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios, que es la segunda parte, llamémoslo así, de este libro de 6 capítulos. ¿Por qué la segunda parte? Porque los 3 primeros capítulos, hermanos, como hemos venido diciendo durante varias semanas, estos 3 primeros capítulos Pablo se da el tiempo de darnos mucha doctrina, mucho conocimiento, mucha información de lo que Dios había planeado, ha hecho por nosotros y va a hacer por nosotros. Nos ha mostrado de lo ricos que somos, de la posición que tenemos delante de Dios gracias a Jesucristo, porque estamos unidos a Él. Hemos aprendido muchas cosas, hermanos, que el Señor ha hecho por nosotros. Y la última cosa que aprendimos la semana pasada fue, hermanos, desde el capítulo 4, el tema práctico. Capítulo 1 al 3 es doctrinal, es información, es conocimiento. Y del 4 al 6 es la vida práctica de este cristiano que ha sido bendecido de una manera muy grande. Entonces recuerda eso, desde el capítulo 4 hasta el 6, lo que Pablo va a enseñarnos son cosas prácticas que necesitamos vivir, aplicar en nuestro día a día, mientras estamos en este mundo. Entonces ya no va a hablar mucho de doctrinas y cosas de eso, sino va a hablar, esto debes hacer, esto debes vivir, esto debes quitar, esto debes ponerte. Eso es lo que Pablo va a hacer a partir del capítulo 4 hasta el 6. Y ahorita estamos en esa sección. Hemos comenzado esta sección del capítulo 4, la segunda parte del libro de Efesios, hace 2 semanas, ¿verdad? Y el día de hoy estamos en el versículo 17 del capítulo 4. Y la semana pasada, hermanos, lo que aprendimos fue en cuanto a los dones, en cuanto al servicio y la necesidad que tenemos unos de otros. La semana pasada, hermanos, aprendimos que nosotros somos un cuerpo, somos la iglesia de Jesucristo, donde hay diferentes miembros, y que cada miembro ha sido capacitado y dotado por Dios, por medio de su Espíritu Santo, y nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, para que podamos usarlos para el crecimiento y la edificación del mismo cuerpo de Cristo, su iglesia. Entonces, tanto tú y yo tenemos un don, que quizás ya lo conoces o necesitas descubrirlo, pero lo tienes, por lo menos tienes uno. Y el Señor la semana pasada nos ha hablado sobre ese tema, de que si cada uno de nosotros como miembros del mismo cuerpo cumplimos con la función que Dios nos ha dado específicamente a cada uno de nosotros,
el cuerpo de Cristo, la iglesia, la obra de Dios va a crecer. Eso es lo que hemos aprendido en resumen la semana pasada. Somos un cuerpo donde cada uno cumple una función importante, donde todos somos importantes, donde la única manera de poder mantener firme y estable y en crecimiento esta gran obra es si todos nosotros que somos miembros del mismo cuerpo hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. No hay otra manera, no hay otro camino. Si la iglesia va a crecer, si la iglesia va a madurar, necesitamos que todos los que pertenecen a esa iglesia hagan algo para que crezca. Cumplan con la función que Dios les ha dado. Entonces, cada vez que un miembro que pertenece al cuerpo ignora esto, rechaza eso, o no le importa esta verdad de la función que Dios le ha dado dentro del cuerpo, el cuerpo sufre, el cuerpo no crece, el cuerpo se estanca. Y una ilustración muy clara que aprendimos la semana pasada es viéndonos a nosotros mismos. Cuando una parte de nuestro cuerpo, un miembro de nuestro cuerpo es dañada, todo el cuerpo es afectado. Si tu pie ha sido lastimado, todo tu cuerpo es afectado. No puedes desenvolverte como normalmente lo hacías. Necesitas que tu pie esté sano. Y eso se aplica a cualquier parte del miembro de nuestro cuerpo, hermano. Cualquier parte. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca. Nuestro cuerpo necesita que todos nuestros miembros estén en funcionamiento para poder estar bien. Cuando un miembro está mal, todo el cuerpo se enferma. Y de la misma manera, hermanos, tú y yo somos importantes en este cuerpo de Cristo. Y tú necesitas entender y saber eso. No te olvides. La iglesia va a crecer si tú cumples con tu función como creyente. También hemos aprendido que Dios ha puesto cargos, ministerios dentro de la iglesia como los apóstoles, profetas, pastores y evangelistas, ¿no? Y ellos tienen el propósito o tienen la función de capacitarnos a nosotros que somos miembros del mismo cuerpo para poder estar preparados para hacer la buena obra o para hacer la obra de Dios. Dios ha puesto maestros, ha puesto evangelistas, ha puesto pastores para que por medio de ellos nosotros nos alimentemos, crezcamos, maduremos para poder hacer la obra. No es el pastor quien hace la obra. El pastor es el quien capacita, el maestro es quien capacita a los miembros para que ellos hagan la obra. Entonces también tienes una responsabilidad más, hermano, que lo que recibes también tienes que dar, también tienes que hacer que se expanda. No es suficiente o no creas que lo único que te toca como cristiano es escuchar cada domingo una enseñanza y luego continuar con tu vida como si nada hubieras escuchado. No. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, te demanda hacer algo. No hacerlo significa que el mensaje no llegó a tu corazón. Tienes que ponerlo en práctica, porque esa es la manera o esa es la razón por la que Dios ha puesto estos cargos dentro de la iglesia, a los maestros, a los pastores, para que tú crezcas y tú puedas ser de bendición para los demás. Esa es la única manera en que el cuerpo puede crecer, hermanos. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Si estuviste, te estoy haciendo recordar. Si has entrado por primera vez, quiero que sepas esto. Si eres miembro de una iglesia o si eres miembro de nuestra iglesia, necesitas cumplir con la función que Dios te ha dado. Y el día de hoy, como dije al inicio, vamos a estudiar desde el versículo 17 hasta el versículo 32 del capítulo 4. Entonces, hermano, quiero que comencemos leyendo el versículo 17. Y mira lo que Pablo dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a dejarlo ahí. Pablo comienza esta nueva sección, hermanos, dando un mandamiento. Cuando Pablo dice, digo y requiero en el Señor, Pablo está diciendo, yo te estoy ordenando, yo te estoy mandando en el Señor que tú hagas algo. Hermanos, es importante saber esto, porque esto que Pablo va a venir a decirnos desde el versículo 17 hasta el final del libro, no es un consejo que te está dando, no es una recomendación, no es algo que se le ocurrió y simplemente te lo quiere transmitir. No, hermanos, es un mandamiento, es una ordenanza, es algo que te toca hacer como hijo de Dios. Por eso es que pone a Dios, por eso es que pone al Señor en medio de sus palabras. Te digo y requiero en el Señor. Y es importante que sepas esto, hermano. Este es un mandamiento. No es que si tú quieres, lo haces. No es que si te gusta, lo haces. Y si no, no importa. No. Tienes que hacerlo. Ten en cuenta, hermanos, que Pablo no está escribiendo de su propia voluntad. El Espíritu Santo lo ha guiado, lo ha inspirado a él para que pueda escribir sus cartas. Entonces, si bien es cierto, Pablo es el que escribe la carta, pero el que lo está inspirando es el mismo Dios a través de su Espíritu. Entonces Dios está dando una ordenanza, está dando un mandamiento a todos nosotros que somos hijos de Dios. No es una recomendación, no es un consejo. ¿Y qué es lo que Él quiere decirnos después de establecer de que es un mandamiento? Dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Ese es el mandamiento. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que ya no vivas como los otros gentiles. Pablo ha hablado en diferentes oportunidades en los capítulos anteriores de los gentiles y los judíos, del pueblo gentil, del pueblo judío. Y acá cuando usa la palabra gentil no se está refiriendo a un pueblo específico, no se está hablando a una persona en específica, de un lugar específico. Cuando Pablo usa la palabra gentil se está refiriendo al hombre que no tiene a Dios, al hombre que no se ha arrepentido y ha venido a los pies de Jesús. Está hablando del hombre que vive alejado de Dios. A eso se está refiriendo Pablo. Entonces, teniendo esa definición de gentil, podemos leerlo de esta manera. Pablo está ordenando, nuestro Señor Jesús nos está ordenando que no vivamos, porque andéis significa vivir. No vivamos como los que no tienen a Jesús en su vida. Que no vivamos como la gente del mundo, para poder entenderlo mejor. Que no vivamos como ellos. Que no pensemos como ellos. Que no veamos las cosas como ellos. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo nos pide esto, hermanos? La razón, la vamos a ver más adelante, pero se lo adelanto. La razón por la que Pablo nos dice, no vivan ya como los otros gentiles, es porque tú ya no perteneces a esa categoría, a ese grupo de personas. Esa es la razón. Tú ya no perteneces ahí, ya no eres igual a ellos. Por lo tanto, tu forma de vida, tu estilo de vida, tu día a día, no debe ser igual a la de ellos. ¿Me entiendes? No puede ser igual, hermano. Ese es el mandamiento. Cada vez que tú ignoras esto o haces a un lado esto, estás desobedeciendo este mandamiento directamente de Dios. Pablo, luego de decir la ordenanza y decirlo de una manera muy clara y muy directa, de que no vivamos como los otros gentiles, que no vivamos como ellos lo hacen, nos va a dar cierta definición, llamémoslo así,
ciertas características que son comunes en las personas que no tienen a Dios. De repente tú no tienes claro a qué se refiere Pablo, de qué significa no andar o no vivir como otro gentil. Y acá Pablo va a hablar un poco de las características de este tipo de persona que no tienen a Dios. Dice que andan, que viven en la vanidad de su mente. Primera característica, hermano. Vanidad de su mente. ¿Qué significa esto, hermano? Que la forma de pensar de las personas que no tienen a Jesús en su vida, que no tienen a Dios en su vida, es una forma de pensar vacía, sin propósito, hueca. Esa es la forma de pensar de la gente que no tiene a Dios. Su forma de pensar, hermanos, es contraria a la forma de pensar de Dios. La palabra vanidad significa vacío, sin propósito o hueco, nada. Y en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que lo que le caracteriza a un hombre que no tiene a Dios comienza desde su forma de pensar, desde la forma en cómo ve la vida, desde la forma en cómo cree que debe comportarse frente a este mundo o en este mundo. Y un ejemplo claro, hermano, de la forma vana de estas personas es estas ideas muy tontas, hermanos, que tiene el mundo. El mundo, hermanos, hoy en día piensa de que ser libre significa hacer lo que quieren. Defienden la libertad, hasta protestan porque su libertad no sea tocada, no sea violentada por nadie, ni por el gobierno, ni por nadie. Somos libres, dicen. Pero cuando ves qué es lo que significa esa libertad, te darás cuenta que no es libertad, en realidad es esclavitud. ¿Por qué? Porque esa libertad que ellos reclaman o piden es para usarlo en cosas que moralmente están mal. Esa es su forma de pensar. Creen que nadie debe tocar su libertad porque creen que es un privilegio de ellos, que es algo que los beneficia, que es lo que los hace ser seres humanos. Y en parte sí es verdad, tenemos que ser libres y Dios nos ha dado esa libertad. Pero el mundo, en su forma de pensar, entiende que la libertad es hacer lo que quiere, lo que uno quiere, lo que se le venga en gana. Y eso es tonto, hermanos. Porque esa libertad al final se vuelve libertinaje. Y esa es una forma de pensar del mundo, hermanos. No tiene propósito. ¿Cuál es el fin de ese reclamo? ¿Cuál es el fin de esa protesta de déjame hacer lo que quiero? En verdad esa destrucción para ellos. El mundo no ha mejorado, hermanos, por la forma de pensar del hombre. No ha mejorado. Si tú ves desde la antigüedad, en lugar de haber mejorado, ha empeorado. Estamos en un tiempo donde la decadencia espiritual y moral del hombre está cada vez más abajo. Cada vez hay filosofías e ideas muy horribles. Y esa es la forma de pensar del hombre. El hombre cree que esa forma de pensar ¿ya? Es avanzar. Es ser un país del primer mundo. Es desarrollarnos. Eso es lo que cree el mundo. Eso es lo que creen las personas. Que mientras más libre eres de pensar, mientras más abierto eres en tu forma de pensar, más te vas a desarrollar, más vamos a crecer, más vamos a evolucionar. Eso es lo que piensa el mundo. Hasta los políticos hoy en día, y ahora que estamos cerca a
elecciones, nos ofrecen eso, hermanos. Mira su forma de pensar. Por un lado dice que se preocupan por el hombre, que quieren lo mejor por el hombre. Por un lado dicen que quieren el bienestar del hombre, los políticos nos ofrecen eso, ¿no? Economía, salud, estabilidad, oportunidad de trabajo, muchas cosas. Y su motivación de ellos, según ellos, es ayudar al hombre, ayudar al necesitado, hacer que se cumpla o se respeten los derechos de los hombres. Esa es la bandera que ellos levantan. Pero ellos mismos que piensan en eso, son las mismas personas que están a favor de asesinar a un bebé dentro de la barriga de una mujer. Son las mismas personas que están de acuerdo a matar a un inocente. Esos que están preocupados supuestamente por nosotros, que somos seres humanos, son los mismos que están a favor del aborto. Esa es la forma de pensar del hombre. Esa es la forma de pensar del hombre. Y he hablado solamente de un área, hermanos. Hay muchas más, como del materialismo. La forma de pensar hoy en día del hombre está girando solamente en cuanto a lo material. Nuestro país no es... Somos un país tercermundista, pero igual, muchos de nosotros, casi todo nuestro país está obsesionado por lo material, hermano. Estados Unidos está en otro nivel, en verdad. Ellos, viven y trabajan solamente para verse bien y tener siempre algo nuevo y algo actualizado. Eso es su propósito de vida. Eso es lo que quieren lograr. Creen que al hacer eso van a encontrar la felicidad, van a encontrar propósito a su vida. Si consigo esta casa va a ser buena, si consigo este carro va a ser bueno, si consigo esta zapatilla que me gusta, voy a ser feliz. Y esa es la forma de pensar del hombre. Que consiguiendo ciertas cosas materiales creen que van a conseguir la felicidad, van a encontrar propósito. Pero no es así, hermanos. No es así. Nosotros no hemos sido hechos para que algo material nos satisfaga, hermano. No, pero el mundo cree eso. El que no tiene, dice, si yo tuviera lo que el otra persona tiene, yo sería feliz. Después de un tiempo, por diferentes circunstancias, este hombre llegó a conseguir eso que deseaba desde muy temprana edad, desde una edad muy temprana. Lo consiguió, pero igual no es feliz. Pero su forma de pensar lo engañó y desperdició toda su vida en conseguir eso. Y no estoy diciendo que trabajar y comprarte tus cosas sean malas. No, la Biblia no está en contra de eso. Ni yo, hermanos. Lo que yo estoy diciendo es la obsesión. La idea de creer que teniendo más voy a ser feliz. Ese es el problema. Que teniendo más voy a ser feliz. Pero no es así. No es así, hermanos. Y puedo hablar de otras cosas, hermanos, pero por cuestión de tiempo no podemos. Pero esa es la forma de pensar del mundo. Podemos hablar del tema sexual. Podemos hablar del tema laboral. Que mucha gente cree que el sexo es lo más importante y lo más placentero y nos desvivimos por eso y queremos estar con mujeres y mujeres, hombres. Igual en el trabajo nos obsesionamos con el trabajo. Nos desvivimos por eso. Creyendo que ahí voy a encontrar mi sueño realizado. Ahí voy a encontrar mi propósito de vida. Pero no, hermano. Y lamentablemente el mundo piensa así.
Pero ahí no queda todo. Eso es la forma en cómo piensa el mundo. Esa es la forma en cómo piensa el mundo. Que lo material es lo más importante. Que el dinero es lo más importante. Que el sexo es lo más importante. Que la libertad es más importante. Sin límites. Libertad sin límites. Están equivocados, hermanos. Y Pablo está diciendo, Dios nos está diciendo, tú como cristiano no puedes vivir así. No puedes pensar así. Y me gusta mucho esta parte, hermanos, porque la primera cosa que Dios a través de Pablo nos comienza a enseñar es en cuanto a la mente. ¿Y qué significa eso, hermano? Que nosotros como cristianos, hijos de Dios, personas redimidas, escogidas, selladas por el Espíritu Santo, para vivir una vida que a Dios le agrade, una vida distinta, contraria a la del mundo, primero tiene que ser afectado nuestra mente, nuestra forma de pensar. Hay un dicho que no es cristiano, pero se ajusta mucho a esto que estamos viendo ahora, que dice así: dime en qué crees y te diré cómo vives. Dime en qué crees y te diré cómo vives. Tu forma de vida viene de la forma en cómo tú piensas y ves la vida. Lo que tú eres es como tú ves la vida. Y por eso es que Pablo habla primero de la mente. Primero habla de eso. Porque ese es como el asiento de nuestro comportamiento, llamémoslo así. De donde sale todo. Por eso es que la Biblia, en el lado positivo, en el lado bueno, dice, si conoces la verdad te hará libre. O sea, si escuchas la verdad, si recibes la verdad, esa verdad tiene el poder de afectar tu vida a tal punto que te hace libre. Pero si tú escuchas lo falso y tienes en tu mente las cosas que el mundo piensa, eso te va a hacer esclavo de eso, pues. Entonces, hermanos, el mundo piensa así y Dios no quiere que pienses así. Hay muchos cristianos, hermanos, en el mundo, no estoy hablando de mi iglesia necesariamente, pero hay mucha gente, hermanos, que han sido perdonados, que han sido redimidos, que son cristianos de verdad, pero su forma de pensar es tan parecida, por no decir igual, a la gente del mundo. Es muy parecida. Creen que la satisfacción para su vida o la felicidad la van a encontrar en cosas que el mundo te dice que si las consigues, lo conseguirás. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Por eso es que hay mucha gente que no los ve sirviendo a Dios. Por eso es que hay mucha gente que no está creciendo espiritualmente. Porque su forma de pensar es similar a la del mundo. La gente del mundo no le da importancia a las cosas de Dios, hermano. No les interesa. Ahora, esa gente cree en Dios, muchos de ellos. Se persignan, rezan antes de salir a trabajar. Pero su vida está dedicada a las cosas que el mundo te ofrece. Esa es su vida. En eso invierten su tiempo, sus esfuerzos. Solo en eso. Y muchos cristianos están así. Solamente cumplen con lo religioso de llegar a la iglesia, escuchar y continúen con su vida. Hermanos, escuchen, entiendan esto. Nosotros no podemos pensar, ni mucho menos vivir como esa gente del mundo. No podemos. Porque somos distintos. Y quiero poner un balance, hermano. No estoy diciendo que están mal algunas cosas que he mencionado. No estoy diciendo que querer conseguir algunas cosas materiales sea malo, que querer tener sueños sea malo. No, hasta un punto es bueno tenerlo, hermano. Yo, gracias a Dios, he podido también trabajar y comprarme mis cosas. El punto, hermanos, es ¿por qué las compras? ¿O qué estás dispuesto a hacer para conseguirlas? ¿Qué vas a sacrificar
¿O qué sacrificarías para conseguir esas cosas? Víctor ya no puede ir los domingos a la iglesia. ¿Cuánto tiempo? No sé, 1 año, 2 años. ¿Por qué? No, es que necesito trabajar. Pero puedes trabajar de lunes a sábado. No, es que esta oportunidad es única, me van a pagar mucho. Mucho, Víctor, no te imaginas. Bueno, esa forma de pensar es similar a la del mundo, ¿no? Lo material no es todo en esta vida, hermanos. No es todo. Y lo material no tiene la capacidad de darte satisfacción. Acuérdate de esto. Cuando no tenías una casa y creíste que cuando la tendrías iba a ser distinto, y no lo fue. Acuérdate cuando te compraste tu carro y lo conseguiste y al final quisiste otro y no fuiste satisfecho. Muchas cosas podemos hablar, hermano, pero esa es la forma que no debemos vivir ni pensar. Entonces, cualquier cosa en tu mente que sea similar a la del mundo, en el tema laboral, económico, sexual, y cosas como esas, quítalo. Ahorita Pablo ha hablado de una forma de una característica del mundano, del gentil, del que no tiene a Dios, que esperemos que no sea nuestra forma de pensar de ni uno de por lo menos de lo que están escuchando. Versículo 18 dice esto: la causa. Esta es la causa por la cual el hombre piensa como piensa. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa es la causa, hermanos. Esa es la razón por la cual el mundo piensa como piensa, por lo cual busca lo que busca, por lo cual es engañado como es engañado, hermanos, porque tienen un entendimiento escurecido. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo con esto, hermanos, es que son ciegos, que no pueden ver, que lo único que no tienen la capacidad de entender las cosas como Dios quiere que le entienda. Ven borroso. Y la razón por la que están en esa condición, hermanos, es porque están en pecado, es porque están alejados de Dios. Y es por eso que ignoran, como dice en el versículo 18, la segunda parte, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. La razón por la que ellos actúan así es porque están cegados. Pero también, y por eso ignoran las cosas de Dios. Ignoran. Y ignorar, hermanos, no se está refiriendo a que nadie le compartió. Nadie le dijo, no. Se está refiriendo, hermano, a una persona que aún sabiendo o aún escuchando algo, lo ignora. No le interesa, no lo valora. Estas personas tienen el entendimiento escurecido. Son insensibles en cuanto a las cosas de Dios. Son ignorantes. Y por ser ignorantes, actúan como actúan, pues, hermanos. Acuérdense, hermanos, que Pablo está dando una definición de lo que es el hombre. Pablo no está de una manera juzgando el comportamiento del hombre o de la condición del hombre, no. ¿Saben por qué, hermano? Porque tanto Pablo como nosotros hemos sido parte de ese grupo en algún momento. Lo que Pablo está diciendo, este es el hombre, y así se comporta, así piensa, y por esto es como es. Por eso es, porque está cegado, está su mente oscurecida, no puede ver bien las cosas, ignora las cosas de Dios. Esa es la condición. Pero hay una parte en el versículo 18 al final que dice, por la dureza de su corazón. Esto, hermanos, ya es distinto, ya. Esto ya es una voluntad del hombre, esta es una decisión del hombre. El hombre puede ser ignorante de las cosas de Dios, puede mantenerse de repente cegado por la condición caída en la que nació por causa de Adán. Pero la dureza del corazón, hermanos,
es una decisión que uno toma, aún con la información o la verdad que pueda recibir. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que el hombre es como es porque él ha decidido vivir así. Ha endurecido su corazón. Ha puesto cerrojos en su corazón. No quiere saber nada de Dios. No le interesa. Y hay mucha gente que ha hecho eso, hermanos. Quizás nosotros también hemos hecho eso. ¿Cuántas veces te han tenido que hablar para que hoy seas hijo de Dios? ¿Una vez? Gloria a Dios si fue una vez. Pero muchos de nosotros nos han hablado. Pero hemos cerrado nuestro corazón. Hemos puesto duro nuestro corazón. Y eso es ya algo voluntario, hermanos. Eso es algo voluntario. Entonces estas personas, hermanos, actúan como actúan, piensan como piensan, viven como viven, porque han endurecido su corazón frente a las cosas de Dios. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la consecuencia de hacer un lado a Dios, hermanos. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase o cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a ellos mismos, a sus pasiones, a sus deseos. Perdieron la sensibilidad, hermanos. En Romanos, capítulo 1, dice algo similar a lo que Pablo está diciendo en este versículo 19. Vamos a leerlo rápidamente, mira. Romanos capítulo 1, Pablo dice esto. Capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22 de Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es similar a lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 19, hermanos. Perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Hermanos, no hay peor condición que es estar sin Dios. Estar sin Dios, hermanos, es la peor condición en la que el hombre puede estar. Nosotros hemos sido creados para ser la morada de Dios, porque Dios quiere vivir en nosotros. Pero la persona que no tiene a Dios en su vida, hermanos, está a camino a que pasen estas cosas en su vida. Que pierda la sensibilidad, que se entregue a sus pasiones, que no tenga vergüenza de lo malo. Eso significa lascivia, sin vergüenza. Eso es lo que significa, sin temor a hacer algo que es para su beneficio, sin vergüenza a lo que la gente le pueda decir o lo puedan ver. No le importa nada, es una persona insensible. Hermanos, en verdad yo he visto muchas de esas personas. Personas que sin vergüenza dicen que sacan la vuelta a su esposa con más de 2 personas, 3 personas. Y se jactan de eso. Hermanos, yo sé que hay muchas personas
que son fieles. Y gloria a Dios por eso. Pero también sé que hay personas que son infieles, pero como dice el mundo, ¿no? Lo hacen a escondidas, en secreto. Nadie los ve, nadie sabe, solamente ellos. Y así lo mantienen por mucho tiempo, engañando a sus esposas, lo cual es muy malo, abominable delante de Dios. Pero la lascivia es la persona que haciendo eso no se siente satisfecho, lo quiere profesar, lo quiere exaltar, lo quiere hacer público. La persona que es infiel, pero lo guarda en secreto, la razón por la que no lo hace es porque no quiere avergonzarse frente a sus amigos cercanos, porque entre comillas considera que está mal. Es ridículo, ¿no? Esa es la forma de pensar del mundo. Cree que está mal que la gente se entere que saca la vuelta a su esposa, pero no cree que está mal hacerlo. Qué tonto, en verdad. Pero hay personas que ya se entregaron a sus pasiones, que ya se entregaron y ya son insensibles, que no tienen vergüenza de eso. No tienen vergüenza. Les encanta hacer eso. Lo publican. Hasta memes hacen de eso. Eso es ser entregado, hermano. Pero puede llegar más lejos, hermano. En Romanos habla de la homosexualidad. Habla de la homosexualidad. De que una persona que se resiste a la verdad de Dios, Dios muchas veces, no sabemos en qué momento, lo puede dejar. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el hombre, por tanto persistir en su pecado, Dios dice, bueno, si esto es lo que quieres hacer, si esta es la forma en que quieres vivir, a pesar de que yo te estoy mostrando un camino para que vengas a mí, te dejo, te entrego a tus pasiones. Y esa es la peor condición, como dije hace un rato, en la que el hombre puede estar. Que Dios te haya dejado que hagas lo que quieres. No sé si esto escuché de un predicador anteriormente, hermanos. Pero este hombre dijo esto. El mundo podría ser peor de lo que hoy es si es que Dios soltaría a todos los hombres. Repito, el mundo o las personas podrían ser más malas de lo que ahora son si Dios los entregara a esas pasiones, las cuales se deleitan en hacer. Si el mundo es como ahora es, hermanos, aún rechazando a Dios, es porque Dios en su soberanía, en su gracia soberana, está tratando de atraer a la humanidad a sus pies. Pero imagínate que te suelte y te deje hacer literalmente lo que quieras y no te haga nada. Nosotros tenemos una conciencia que nos dice qué es lo bueno y lo malo. Eso lo tiene hasta alguien que no cree en Dios, hasta alguien que no ha venido a los pies de Jesús. ¿Qué significa, hermanos, ser entregado? Es que esa conciencia, ese árbitro que te decía esto está mal, muere, desaparece, es silenciado. Imagínate, hermano, esa condición. Que nada ni nadie, ni tu interior te dice que está mal lo que estás haciendo. Hay mucha gente que ahorita está viviendo así, hermano. Mucha gente. Mucha gente que estafa, que engaña, que adultera, que está en drogas, que está en alcohol, que es homosexual, que es lesbiana, que es pedófilo, que es violador. Mucha gente está en esa condición. Dios tenga misericordia de ellos, hermano. Y así no debemos vivir nosotros. Así no debemos vivir nosotros, hermanos. Esa es una vida contraria a la vida que Dios quiere que vivamos. Es completamente contraria. Y tú dices, ay, Víctor, menos mal yo no practico ni una de esos. Hermano, yo estoy hablando de las cosas más elevadas. No estoy hablando más pecaminosas, porque delante de Dios todos los pecados son iguales. Pero hermanos,
quizás tú sí tienes una forma de pensar similar o igual a la del mundo. Y Dios te está exhortando a que a que entiendas que tú ya no debes pensar o no puedes pensar de esa manera porque no perteneces a ellos. Qué horrible es vivir sin Dios, hermano. Yo creo que estuve en ese camino de ser entregado a mis pasiones, pero Dios en su pura misericordia y gracia y amor me liberó sacándome del más fondo de la basura, del fango en el que estaba. Y quizás tú también saliste de ahí, hermano. Y hay que dar gloria a Dios por eso. Porque éramos así, ahora ya no lo somos. Versículo 20. Mira lo que dice Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este es el contraste entre lo que vino hablando y un nuevo tema. Pablo dice, ustedes no aprendieron así de Cristo. Esta forma de vivir entregados a sus pasiones, esclavizados por sus pasiones, esa forma de pensar vana, vacía, sin propósito, esa forma es distinta a lo que ustedes han aprendido. No es lo mismo. Hermanos, y aquí quiero hacer hincapié a algo. La vida cristiana es completamente distinta a la del mundo. ¿Y por qué digo esto? De repente dices, Víctor, es obvio eso. Hermano, no está de más mencionarlo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente que se llama cristiana vive como el mundo. Y creen que son cristianos porque asisten a una iglesia o porque dicen que aman a Jesús. Dicen que aman a Jesús, van a la iglesia y quizás hasta ofrendan. Y se llaman cristianos. Pero tú ves su vida día a día y es completamente distinta y contraria a lo que la Biblia ha enseñado. Esa gente está viviendo como el mundo. Ser cristiano, hermano, no es ir un domingo a la iglesia nada más. Ser cristiano es tener una relación con Jesús. Es tener una intimidad con Él. Es tener comunión con Él. Y van a ver por qué digo esto, hermanos. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo con estos versículos, hermanos, es que la verdad de Cristo, en la cual nosotros hemos aprendido, hemos oído y la cual hemos sido enseñados, esa verdad, hermanos, tiene la capacidad y el poder de cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Lo que Pablo está diciendo es, si tú has escuchado y has recibido la verdad de Cristo, tú tienes que ser distinto, tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser contrario a la forma del mundo. Por eso es que Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así, porque Pablo está teniendo en mente de que la persona que ha aprendido de Cristo, que ha escuchado de Cristo, que tiene una comunión con Cristo, no puede vivir como los otros gentiles, como el mundo. Hermanos, la verdad de Cristo no es solamente palabras que llegan a nuestra mente y ahí queda. No, hermanos. El propósito de tener una relación con Dios, de escuchar su palabra y de saber sus verdades, es que afecte nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirnos, hermanos. La persona que ha escuchado de Jesús, que tiene una comunión con Jesús, que ha sido enseñado por Jesús, no puede vivir como el mundo lo hace. No puede. No es que no debe. Es no puede, hermanos. Ahora, eso no significa ser perfectos.
tenemos tropiezos, pero nuestra vida no se caracteriza ya como las personas del mundo. Si has escuchado la enseñanza de Jesús, hay una parte donde dice, si en verdad le habéis oído. Y esa es una forma de escribir un poco curiosa, hermanos, porque es como que Pablo está diciendo, o sea, si has escuchado la verdad de Cristo y has sido enseñado por Él, tu vida tiene que ser distinta. Porque es distinto el mensaje de Jesús al mensaje del mundo. Por lo tanto, tiene que ser distinta tu vida. Pero eso sucede si es que has oído el mensaje de Jesús. Y eso entre líneas está diciendo, hermanos, que la persona que ha escuchado la verdad de Dios, la verdad de Jesús, la persona que está teniendo una intimidad con Jesús, la persona que está siendo enseñada por Jesús, es una persona distinta. Distinta. Tiene una nueva naturaleza. Como dice en 2 Corintios 5:17, es una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo Pablo. La verdad de Jesús, hermanos, tiene el poder de cambiar nuestro interior, de adentro hacia afuera. Interesante. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá Pablo está siendo de una manera, siendo un poco más detallista de lo que significa haber sido enseñado por Jesús, lo que significa haber sido afectados por la verdad de Jesús. Él dice esto, también es un mandamiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Despójate. Usa una figura muy común para nosotros, muy simple, muy clara. Despójate. ¿Qué es despójate? Quítate lo que tienes puesto y ponte lo nuevo. ¿Pero a qué se está refiriendo Pablo usando ese ejemplo? Se está refiriendo, hermanos, a que nosotros tenemos algo viejo en nuestra vida, el viejo hombre, tu vieja naturaleza, tu Víctor interior, ese viejo, el que no conocía a Jesús, el Miguel anterior, el Germán anterior, la Viviana anterior, la Katia anterior, la que está ahí. Hermanos, nosotros somos salvos, el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, pero todavía nosotros tenemos una naturaleza caída ahí, que ya no tiene el mismo poder que tuvo en un momento, el cual lo hacía nuestro amo y nosotros sus esclavos, que nos hacía lo que quería con nosotros, que nos hacía caer en lo que quería. Él era el que dirigía nuestra vida. Él era el que determinaba qué teníamos que hacer nuestra carne, nuestro viejo hombre. Pero al momento de venir a Cristo, tú has sido redimido, liberado de esa condición. Ya no le perteneces a Él. Ya no eres la misma persona. Pero hay algo. Todavía sigue ahí. Todavía sigue ahí ese viejo hombre. Y lo que Jesús está diciéndonos hoy día, hermanos, es que tú despojes de ese hombre, te despojes. O sea, que no le permitas que tenga control sobre tu vida. Que no le permitas que tenga cabida sobre ti. Quítalo. Niégatelo. Niégalo. Niégale lo que Él quiere. Esa fue tu pasada manera de vivir. Hoy tienes una nueva naturaleza y de eso tienes que vestirte, dice Jesús. Hermanos, no es casualidad que Pablo diga que nos despojemos del viejo hombre.
No solo por el hecho de que nosotros lo tenemos todavía ahí, a veces dormido, pero a veces se levanta frente a una situación. Se quiere levantar frente a una situación para que actúes de una manera distinta a la que Dios quiere que actúes. Está ahí. Pero la razón por la cual yo considero que es curioso es porque creo que como seres humanos, como hombres, tenemos esa tendencia de conservar lo viejo. Tenemos esa tendencia de querer mantener lo viejo. Aún así no lo usemos, tenemos esa tendencia. Y justo estaba pensando yo en eso mientras estaba estudiando. Yo tengo una muy mala costumbre, que es no querer despojarme o hacer un lado o botar lo que no voy a usar. Podrá parecerte un poco tonto, porque si no lo quiero usar, ¿por qué lo conservo, no? Pero yo tengo esa mala costumbre de comprarme a veces mis polos. No lo hago siempre, pero a veces lo hago. Y tengo polos de hace 5 años, 7 años, que no los quiero botar, aun cuando no los uso. No los uso y están ahí. Algunos un poco rotos, desteñidos, y están ahí. Esa es la tendencia que yo tengo, de no querer deshacerme de eso que quizás no uso, pero lo quiero conservar. Lamentablemente mi esposa ha tenido que a escondidas quitarme varias cositas que no uso, y luego me entero que ya las botó ya, o las regaló para alguien que pueda usarlo, ¿no? Pero esa es mi mala costumbre, de tener ahí polos de 6, 7 años. Y cada vez me dice, Víctor, bótalo o regálalo. No, lo voy a usar. Y pasa 1 año, 2 años, nunca lo usé y sigue ahí. Cuando mi esposa al final decide deshacerse de él regalándolo, me doy cuenta que al final no lo necesitaba y que puedo vivir tranquilo sin tenerlo. ¿Pero por qué hago mención a esto, hermanos? Porque lamentablemente a veces nosotros somos así en el tema espiritual. Lamentablemente somos así en el tema espiritual. ¿En qué sentido? Es que nosotros somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza. Pero sin embargo, todavía queremos mantener ciertas actitudes, ciertas conductas, ciertas palabras, ciertas formas de pensar del viejo hombre, de eso viejo. Y no queremos renunciar a ellos, porque creemos que no es tan malo, porque creemos que no hace daño a nadie, porque creemos que solamente que lo pueda hacer en secreto. Tenemos esa tendencia, hermanos. Tenemos esa tendencia de querer conservar y no querer despojarnos de lo viejo. Y cuando habla de despojarnos, usa una figura de una vestimenta. Pero la idea está hablando del viejo hombre, del comportamiento, de la forma de pensar y de las actitudes. Entonces, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es: despójate de esa forma de pensar antigua que tenías. Despójate de esas actitudes que iban en contra de la voluntad de Dios que tenías. Esa forma de actuar frente a situaciones que eran malas y contrarias a Dios. Despójate de ellas. Hazlas a un lado, no las necesitas. Pisotéalas. Hermanos, el hombre viejo ya está muerto. Jesús ya lo crucificó en la cruz y en su resurrección. Él ya está muerto. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es vivir de acuerdo a esa verdad. Este hombre ya está muerto, no tiene poder sobre ti. No necesitas de él. Jesús ya lo desalojó. Jesús ya lo retiró de tu vida. Ya no tiene esa influencia que antes tenía. Vive conforme a esa verdad. Y por eso el mandamiento es despójate, no es mátalo. El mandamiento no es mátalo, porque ya está muerto, sino es despójalo. No permitas que otra vez tenga control sobre tu vida, sobre tus actitudes o sobre tu forma de pensar.
Pero no es suficiente, hermano, solamente quitarte lo viejo. Necesitas ponerte algo distinto, porque ese es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, hermanos, no es solamente evitar o dejar de hacer cosas malas, porque eso lo hace hasta muchas personas del mundo. Mucha gente no roba, mucha gente no miente, mucha gente no hace cosas malas. Y no podemos pensar que se están quitando el viejo hombre. No, ellos continúan con el mismo viejo hombre. Entonces no es suficiente, hermanos, quitarte el viejo hombre, despojarte del viejo hombre. Lo que tú necesitas hacer, hermanos, también es vestirte del nuevo hombre. Después que mi esposa bota mis ropas viejas, yo comienzo a usar mis polos nuevos recién. Y para que tú puedas usar o darle uso a esta nueva naturaleza, a esta nueva vestimenta, a este nuevo hombre, necesitas despojarte primero de lo viejo. Si no, no vas a poder vivir. No puedes mantener ambas naturalezas en tu vida. Una tiene que guiarte. Y lo ideal y lo mejor es que te guíe el nuevo hombre, con nuevas actitudes, nuevas inclinaciones, que justo ahí dice en el 24. Un nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa eso, hermano? Que este nuevo hombre, esta nueva naturaleza, hermanos, que Dios ha puesto en tu vida en el momento que lo aceptaste, tiene inclinaciones distintas a lo que tenía tu viejo hombre. Tu viejo hombre, tu naturaleza, tu Víctor antiguo o tu Michael antiguo estaba inclinado a hacer mal, solo mal, y disfrutarlo, le gustaba, buscaba hacerlo. Era difícil vivir una vida que a Dios le agradara con esa naturaleza, con esa condición de viejo hombre. Pero al momento que Dios te da un nuevo hombre creado en justicia y en santidad, eso significa, hermanos, que ahora esa nueva naturaleza está inclinada por hacer la voluntad de Dios. Esta nueva naturaleza que ha sido creada por Dios tiene la tendencia de querer hacer lo bueno. Tiene la capacidad, tiene todas las características que Dios ha creado para que tú puedas vivir una vida digna del Evangelio. Eso es lo que Dios ha puesto a disposición de nosotros, hermanos. Este nuevo hombre es distinto a tu hombre antiguo. Este hombre quiere vivir en santidad, quiere vivir haciendo lo correcto. Y los que son cristianos de verdad me pueden entender. Y esa es la razón por la que cada vez que tú haces algo que va en contra de la voluntad de Dios o haces algo malo, te sientes mal. ¿Sabes por qué? Porque tienes una nueva naturaleza, un nuevo hombre que ha sido creado por Dios. Y si ha sido creado por Dios, significa que esa es la semejanza de Dios, que tiene las características de Dios, que busca lo bueno, que busca la rectitud, busca la justicia, busca la santidad, busca la misericordia y todo eso. Cada vez que tú haces algo distinto a eso, por eso es que sientes que comiste algo raro, te sientes mal, porque ya no eres el mismo. Pero la idea de Pablo no es que busques esa experiencia de sentirte mal cada vez que haces algo malo. Lo que busca es que tú seas dominado, controlado, que tu vida refleje que estás viviendo conforme a esa nueva vestimenta que Cristo ha provisto a través de la cruz. Hermanos, llamémoslo así. Tu polo favorito o tu vestimenta favorita debe ser el nuevo hombre, no las cosas viejas. Eso es lo que Pablo está buscando, que seas controlado por el Espíritu Santo. Porque en pocas palabras eso es lo que significa vestirte del nuevo hombre, ser controlado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. Y del versículo 25 hacia adelante Pablo va a hablar de qué manera se comporta alguien que ya se vistió con el nuevo hombre. Versículo 25. Por lo cual, o sea, tienes una nueva naturaleza, tienes a un nuevo hombre, tienes una nueva vestidura la cual debes usar. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este es un ejemplo que Pablo da de la forma en cómo nosotros podemos, en lo práctico,
aplicar lo que nos ha enseñado de despojarnos y vestirnos. Acuérdate, despojarte y vestirte. No solamente es despojarte, no solamente es dejar de hacer lo malo, sino es vestirte para hacer cosas contrarias, distintas, buenas. Y Pablo acá da un ejemplo. Y el primer ejemplo que da es de ser veraz, de ser íntegro, de tener palabra de verdad, decir la verdad. Hermanos, algo que se caracteriza y es muy común en todos los hombres, todos tenemos algo en común, y es que somos mentirosos, hermano. En verdad, todo hombre que no tiene a Jesús miente a diestra y a siniestra, por todo lado. No tiene límites, siempre está mintiendo. Esa es una actitud característica del viejo hombre. El mentir. El mentir es la característica común del viejo hombre. Y por eso es que Pablo está dando un ejemplo diciendo esto. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Pablo está diciendo, cada vez que tú quieras decir una mentira, despójate de eso. Porque esa actitud o esa acción que están haciendo en ti de querer engañar, mentir a alguien por beneficiarte o por no causar algo, por decir la verdad, estás actuando igual que el viejo hombre. La mentira es una característica del viejo hombre. Y mentir entonces significa que estás vestido del viejo hombre. Y lo que Pablo está diciendo es, desecha esa mentira. Despójate de esa característica que también es del viejo hombre. Pero vístete del nuevo hombre y habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Querías saber un ejemplo o querías entender de qué manera podías aplicar el despojarte y vestirte? Acá hay uno. Cada vez que tu viejo hombre quiera hacer, no quiere ser honesto, está mintiendo, quiere mentir, hazlo a un lado, despójate de él. Pero no es suficiente dejar de mentir, porque eso hace mucha gente, hermano. Eso no nos hace distintos. Dejar de decir mentiras no nos hace distintos. Créeme, hermano, dejar de decir mentiras no nos hace distintos. Si tú pensabas que eso sorprende a la gente, no es así, hermanos. Lo que sorprende es no mentir y poner la verdad por delante. Eso nos hace distintos. La gente del mundo muchas veces evita decir lo malo, pero no con la motivación correcta. ¿Sabes por qué lo hace? Por temor a las consecuencias que puede causar su mentira, y por eso lo evitan. Pero nosotros, hermanos, esa no debe ser nuestra motivación por la cual debemos huir o evitar la mentira. No es esa la razón. Tener miedo de que nos pase algo si es que nos descubren. No, esa forma de pensar es la del mundo. Tener temor que lo descubran. Esa es la razón por la que evitan decir mentiras. No, me puede descubrir. La mentira tiene patas cortas y mejor le digo la verdad porque de repente de acá a una semana o un día me descubren y pierdo su amistad. No. Esa no debe ser tu motivación. Tu motivación debe ser esta. Entender de que esa actitud o esa acción es la condición del viejo hombre, la cual tú debes despojarte y vivir como un nuevo hombre. Y el nuevo hombre vive diciendo la verdad. Hermanos, no hay mentira piadosa, porque eso sí es lo que muchos cristianos podemos practicar. Una mentira piadosa, Víctor. La mentira no es tan mala si es que no hace daño a la otra persona. Si no hace daño a la otra persona, entonces no fue mala, pues. Entonces,
puedo decir algunas veces mentiras, pues, pero no es así, hermanos. Mentira a la luz de la palabra de Dios es cualquier cosa que no sea verdad. Así que no existe mentira piadosa. No existe mentira piadosa. Si tú estás practicando mentira piadosa, estás actuando como el viejo hombre, porque estás tratando de justificar tu mentira por la causa que quizás no es tan mala. El efecto, diré. Porque ves que el efecto que está sucediendo después de decir esa mentira piadosa no es tan grave. Eso está mal. Así que tú analiza, hermanos, cómo estás viviendo eso. Pero hay un punto más, hermanos. No solamente se trata de dejar de decir mentiras y hablar la verdad, sino hay una razón, hermanos. Y la razón es porque somos miembros los unos de los otros. Recuerda que estamos en el contexto de que somos un cuerpo, una iglesia, que debemos trabajar juntos, unidos para que el cuerpo de Cristo crezca. La razón por la cual tú debes decir la verdad, la cual es característica del nuevo hombre, es porque mentir es hacer daño a tu prójimo. Es dañar el cuerpo de Cristo. Tú no puedes estar mintiendo a las personas de tu iglesia. Hermanos, esto sí es algo serio. Porque a veces nosotros creemos que sí podemos mentir. Y no hay problema. Pero recuerda algo, si tú mientes, estás haciendo daño al miembro de tu iglesia también. Y es por eso que Pablo lo conecta. Porque somos miembros de los unos de los otros. Entonces, hermanos, ¿por qué no debes mentir? No solamente porque es malo, sino porque el hacerlo dañaría a alguien de tu iglesia, a alguien del mismo cuerpo. Dañas todo el cuerpo. Entonces, una forma de amar a tu hermano es diciéndole siempre la verdad. Y me puse a pensar en esto, hermanos, en que cada vez que nosotros preguntamos a alguien de la iglesia cómo está, siempre nos dice, estoy bien. Ahora yo les hago la pregunta para que se queden pensando. Si esta persona está atravesando por un momento muy difícil y te dice que está bien, ¿es una mentira? ¿Una mentira piadosa? ¿Que no hace daño a nadie y por lo tanto no es malo? Yo creo que es una mentira decir que estás bien cuando estás mal. Pero Víctor, ¿me estás diciendo que le cuente mis problemas a la gente? No. Solamente quiero que digas la verdad. Y decir la verdad no es decir los detalles de lo que estás pasando. Es decir, no, hermano, no estoy bien, ora por mí. Y si tú quieres, puedes contarle lo que estás pasando. Pero quitemos esa práctica de decir que estamos bien cuando realmente no lo estamos. ¿Cuántas veces habremos fallado en eso, no? Entonces, muy importante. No solamente se trata de dejar de mentir porque es malo, sino se trata de saber de que va a hacer daño a un miembro de la iglesia. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, esta es otra característica común del viejo hombre, que es airoso, que se aira, que es renegón. Pero Pablo acá no está prohibiendo el airarte o el enojarte. Lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, es que en algunas situaciones, en algunos momentos, algunas personas van a de repente causarte una ira. Este tipo de ira al que Pablo está haciendo referencia, hermano, es una ira santa, es una ira justa. ¿Qué significa eso? De que quizás tú o yo hemos visto una injusticia hacia alguien y eso nos enoja, nos da cólera, nos da ira. Como ver las noticias de hombres violadores de niños, hermanos. O sea, si eso no te aira, si eso no te enoja, saber que hay gente pervertida que hace eso,
en verdad debes examinar tu corazón, porque ese tipo de cosas son razones para estar airado. Pero también dentro de la iglesia, dentro de un entorno, hermanos, va a haber situaciones donde quizás muchas personas hagan méritos para que tú te aires, para que tú te enojes. Y lo que Pablo está diciendo es, hermano, la característica también del viejo hombre era que se airaba, era que guardaba rencor, amargura, venganza. Pero tú no seas así. Entiendo que te puedes airar, pero no dejas que eso crezca, madure al punto que se vuelva amargura. El mandato de Dios es: no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que no le des mucho espacio. No significa que tienes 12 horas para mantener tu ira y antes de que el sol se oculte, decides, uy, falta un minuto, ya, ira, chao. No está diciendo que tienes 12 horas desde que se sale el sol hasta que se pone. No, lo que está hablando, hermanos, es que no des lugar a que crezca. No le des mucho espacio. ¿Y sabes por qué? Como dice el versículo 27, porque vas a dar lugar al diablo. Imagínate lo que el diablo puede hacer en un corazón airado y amargado, enojado. Imagínate. Satanás es muy malo, hermano. Y si tu corazón está con ira y amargura, Satanás va a tener mucho que hacer ahí. Entonces no solamente se trata de evitar pecar airándote, sino se trata también de cuidar tu relación con los otros hermanos. Porque si tú te airas, es con una persona o de repente con varias. Y si tú dejas que Satanás tome lugar a esa situación, a esa ira, créeme que esa unidad, la cual Jesús nos manda a mantener entre hermanos, se va a podrir, se va a dañar. ¿Por qué? Porque tú le diste ese espacio a tu amargura que crezca, a tu ira, y también diste ese espacio a Satanás. Y créeme que Satanás, una vez que tú le das cabida, hace lo que quiere. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser perdonadores. Eso vamos a ver más adelante. Pero esa es la actitud que debemos tener. Airarse al punto de pecar es la actitud del viejo hombre. ¿Ya? Airarse de una manera justa, pero no permitiendo que crezca y haciendo a un lado esa ofensa que pudiste recibir, es la característica del nuevo hombre. Versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, el que robaba. Y hermanos, cuando acá habla de robar, no se está hablando necesariamente de arrebatar algo, de robar un celular, robar un dinero específico. No, acá está hablando de cualquier cosa que esté de una manera relacionado con un robo, con un hurto. Que de una manera es tratar de hacer algo para conseguir algo para tu beneficio. Eso es robar. Por ejemplo, robar es plagiar. Plagiar unas notas para que pueda ser aprobado en tu examen. Robar también es evadir tus impuestos frente a la SUNAT. Comprar facturas para que tu IGB sea menor. Robar también es, ¿cómo se llama? Hacer hora en tu trabajo cuando deberías estar trabajando. Estás robando tiempo, estás robando dinero porque te están pagando por ese tiempo de trabajo. Entonces no solamente pienses que se refiere a arrebatar, a un choro que Pablo le está diciendo: si robabas ya no robes, ahora trabaja. No, lo que Pablo está diciendo es cualquier acción que implique un hurto o una maniobra que te beneficie a tu persona o que quieras evitar que pase a tu persona y que te puede perjudicar, todo eso es un hurto. Hermanos, quizás ahora que lo planteo así es más difícil,
porque muchos de nosotros de repente tenemos negocios, tenemos que pagar cosas, ¿no? Y hablar de la SUNAT, Víctor, pero la SUNAT nos cobra mucho. No pagar tus impuestos es robo, es robar. ¿Sabes qué también es robar? Robar también es haberte prestado un dinero y no pagarlo. No pagarlo. Prestarte un dinero de alguien específico y no robarlo. Y lo que Pablo está diciendo es, hermano, dejen de hacer esas cosas y vivan de una manera honesta. Sean trabajadores, consigan las cosas de una manera legal y honesta. ¿Para qué, Pablo? Porque para que puedas compartir con el que padece necesidad. Hermanos, cuando nosotros robamos o hacemos cualquier cosa de la que he dicho, literalmente robar también, agarrar algo que no te pertenece, estamos actuando como el viejo hombre, pues. Y trabajar para compartir es actuar como el nuevo hombre. Pero hay algo interesante en este versículo, hermano. ¿Y sabes qué cosa es? Es que la motivación de trabajar a la luz de la Biblia no es pensar en ti. Repito, Pablo está diciendo, trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno. Pablo no está diciendo, haz eso o trabaja para que seas un gran hombre frente a la sociedad, para que puedas tener tu dinerito. Pablo no dice que trabajes para eso. Pablo dice, trabaja y haz con tus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que puedas compartir con los que padecen necesidad. Y hermanos, esa es una característica del nuevo hombre. No solamente es dejar de robar, no solamente es dejar de hacer lo ilícito, lo que te hace cristiano. No, hermanos. Como dije con la mentira, eso hace también varias personas. Hay muchas personas en el mundo que no roban y no lo hacen. Pero, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Es que nosotros no robamos, pero trabajamos para poder compartir nuestras ganancias con las personas que necesitan. Eso es más difícil que dejar de robar. Mucha gente trabaja, hermanos, para sí mismo. Y el robo o el hurto, al final no era lo mismo hacer eso para beneficio tuyo. No te hacía egoísta, no lo hacías de una manera por egoísmo, querías conseguir las cosas rápido para tu beneficio. La Biblia dice, trabaja, pero ya no pienses en ti ya. O no solamente pienses en ti, piensa en quien necesita. ¿Y qué significa eso, hermano? Que si tú tienes un trabajo y te está yendo relativamente bien o más o menos, o muy bien, la razón por la que Dios te ha bendecido de esa manera es para que tú puedas compartir con el que no tiene. No solamente es para ti. Eso es lo que dice la Biblia, para que compartas con los que padecen necesidad. Si tú tienes para dar, si tú estás ganando más que lo suficiente, Dios te llama a dar. Eso te hace un cristiano distinto. Eso te hace una persona distinta. Eso te hace actuar de una manera distinta a la del mundo. Trabajar pensando que puede ser de bendición para los que no lo tienen. No solamente pienses en ti. El trabajo y le puedas dar no es solamente para ti. Si Dios te ha bendecido, es para que puedas dar a otros. Versículo 29, para terminar hasta el 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, Pablo está prohibiendo Dios está prohibiendo cualquier tipo de conversación que no sea de edificación. Cualquier conversación que sea con contenido obscénico. Cualquier chiste rojo, rosado. Esa es una característica también, hermanos, del viejo hombre, que habla tonterías, que habla inmoralidades, que habla chismes, murmuraciones, que habla
¿cómo se llama? Muchas cosas malas, hermano. Esa es una característica del hombre que no tiene a Dios. Habla, murmura, chismea, maletea. Comienza a juntarse con su grupo y comienza a hablar de mujeres, de sus relaciones, de intimidad, de sexo, de estafas. Todo eso. Hablan a veces de cosas pasadas de su vida, pero que eran completamente desagradables a Dios, y se ríen. Y Pablo está diciendo, dejen de hacer eso. Ustedes no pueden vivir así, no pueden hablar así. Y hermano, yo creo que eso quizás es una de las tendencias también en el cristianismo. Y más aún cuando somos iglesias que de una manera predicamos la gracia y todo eso, ¿no? Hay mucha gente que ha confundido esa bendición de la gracia y de la libertad para hablar obscenidades, para contar chistes. Y muchas personas cuentan chistes rojos siendo cristianos, o chistes rosados, como lo llaman. Mucha gente. Él está recontra mal, pero ¿sabes quién está también mal? La persona que quiere escucharlos, pero también la persona que, no queriendo escucharles a estas personas, igual no le dicen nada, por temor a que se sientan mal, aún sabiendo que está mal lo que están contando. O sea, está mal el que habla, el que escucha, y el que no hace nada frente a ese hermano que está hablando cosas corrompidas. Entonces examínate. Lo que Dios quiere que nosotros hablemos es cosas buenas, que edifiquen, que bendigan. Y tienes que preguntarte eso ahora. ¿Lo que has dicho últimamente, estas últimas semanas, a una persona, ha sido de edificación o no ha servido para nada? Ese es el llamado para nosotros que somos nuevas criaturas, nuevas personas. Que nuestras palabras tengan un efecto bueno en las vidas de las personas que nos escuchan. Entonces la pregunta es, lo que estás hablando constantemente en tu día a día con las diferentes personas que te reúnen por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Zoom, por Messenger, ¿están causando un efecto positivo en sus vidas? Porque eso es lo que Dios está buscando, que nuestras palabras sean de necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No se trata otra vez de solamente dejar de decir lo malo o de evitar conversaciones malas. Se trata de ser de bendición con lo que hablas. Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Estás siendo de bendición con tu vocabulario? Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, no obedecer estas cosas que acabamos de ver, mentir, hurtar, airarte al punto de pecar, hablar obscenidades, murmurar, chismes, y todo eso contrista al Espíritu Santo. Cuando tú haces cosas malas, contristas al Espíritu Santo. Cuando tú estás pecando deliberadamente, haciendo uso de las actitudes del viejo hombre y de la forma de pensar del viejo hombre, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Pero ahí no queda todo. Esa es una forma de entristecer al Espíritu Santo. Pero también sabes cómo tú pones triste al Espíritu Santo cuando no haces lo bueno. Hermanos, repito por tercera o cuarta vez. Ser cristiano no es solamente dejar de hacer lo malo. Ser cristiano es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y cuando tú no haces lo bueno, sabiendo qué es lo bueno, también contristas al Espíritu Santo. Por ejemplo, si tú mientes, vas a contristar al Espíritu Santo. Pero si tú también no dices la verdad, vas a contristar al Espíritu Santo. Si tú robas, vas a contristar al Espíritu Santo.
Pero si tú trabajas solamente pensando egoístamente en ti, también vas a contristar al Espíritu Santo porque es para compartir. Si tú evitas decir malas cosas en tu vocabulario, o mejor dicho, si tú hablas malas cosas, el Espíritu Santo se va a contristar. Pero si tú no eres de bendición con tus palabras para otras personas, también se va a contristar. Entonces, hermanos, no limites tu cristianismo pensando que solamente es dejar de hacer lo malo. La Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Entonces, ¿quieres poner triste al Espíritu Santo? Haz lo malo, pero también deja de hacer lo bueno. Esas son las dos formas de poner triste al Espíritu Santo. ¿Quieres poner contento al Espíritu Santo, mantenerlo en el fuego del Espíritu? Huye de lo malo y haz lo bueno. Así va a estar regocijándose el Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Hermanos, quítate otra vez, despójate de esa conducta, de ese carácter contrario al carácter de Dios. Hermanos, hay mucha gente que es gritona. Yo creo que tengo una voz muy alta y a veces grito. Pero hay mucha gente que está hablando fuerte, está gritando. No, no estoy gritando. No, mi voz es así. No, yo soy así. No. Quita el enojo, la gritería. No seas iracundo. No seas enojón, llamémoslo así. Quita toda malicia de tu vida. Qué triste que los matrimonios, en lugar de disfrutar su unidad dentro de casa, estén pasando por estas cosas. Enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. No, hermanos. Lo que Dios busca es que nosotros seamos distintos. Y para terminar, sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros con Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, esta es la nueva vestidura de Jesús que Dios nos ha provisto. Ser benignos, misericordiosos y perdonando a otros como también Dios nos perdonó, hermanos. Perdona lo que te hayan hecho. Perdona. Sé misericordioso. Pero Víctor, fue difícil lo que me hizo llorar. Mi esposo me hizo sufrir antes de ser cristiano. Ahora soy cristiana, pero me es difícil perdonarlo. Me es difícil olvidar esas cosas. Lo creo. Pero te recuerda algo. Dios te perdonó todo lo malo que hiciste también. Dios lo perdonó. Y tú estás llamado a perdonar lo mismo o de la misma manera. No importa lo que te hayan hecho. Sé benigno. No actúes de la misma forma que ellos actuaron en su pecado. Actúa de una manera distinta, porque esa es la nueva naturaleza que tú tienes. Perdona, perdona, perdona y sé misericordioso. Busca a la persona que te dañó y perdónalo. Eso es ser cristiano. Búscalo. Pero Víctor, él tiene que buscarme. Sí, eso sería chévere, pero quizás no lo haga porque es orgulloso, porque está cegado o porque no se ha dado cuenta. Tú búscalo y perdónalo. Eso es ser distinto, hermano. Y eso es lo que Pablo está tratando de transmitirnos en este mensaje, hermanos. Los quiero animar, hermanos, que puedan meditar la enseñanza del día de hoy y que puedan darse cuenta, hermanos, que esta parte de la Biblia que acabamos de leer no se trata de reglas, de haz esto, evita esto, lo otro. No, no son reglas, hermano. Es un estilo de vida que tú tienes que vivir porque ya no eres el mismo de antes. Si eres creyente, lo que acabamos de leer y aprender es tu forma de vivir, es tu forma de actuar, es tu forma de pensar. Así tienes que vivir, no es opcional. Recuerda que es un mandamiento de Dios. Somos distintos. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Cada vez que quiere levantarse el Javicho antiguo o la Lisa antigua, el Víctor antiguo, y quieres ver que vas a tomar una actitud de ira, de enojo, de palabras malas, de cualquier cosa, hermano, de orgullo, métele su tastazo, métele.
y ponte la nueva vestidura. Y sé como Cristo, que el Espíritu Santo te pueda guiar en cada paso que des frente a cualquier situación. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber provisto una nueva vestidura, Dios, que ha sido creada por ti, Señor, y que nos da la capacidad de poder vivir una vida digna, Señor. Gracias, Señor, por hacernos nuevas criaturas, porque gracias a eso hoy podemos vivir lo que tú nos mandas que vivamos, Dios. Ayúdanos a recordar, Dios mío, que no somos igual que el mundo, que no podemos ser igual que el mundo, ni la forma de pensar, ni la forma de actuar, Señor. Somos distintos. Perdóname si he actuado así, si he pensado así, Señor. Pero ya no quiero vivir así, quiero vivir guiado por este nuevo hombre, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor, a ver el trabajo como tú lo proyectas en tu palabra, que es para compartir a los demás. Ayúdame, Señor, a entender de que mentir a alguien es dañar el cuerpo de Cristo. Ayúdame a entender, Señor, que cualquier palabra corrompida como chisme, murmuración, hablar a las espaldas de alguien, Señor, o hablar obscenidades, chistes rojos, Señor, es malo, Señor. Y ayúdame, Señor, a hacerme la pregunta si realmente estoy siendo de bendición con mis palabras para la gente que me escucha, Dios. Y ayúdame a perdonar a los que me dañaron en el pasado, los que me dañaron hoy día, Señor. Porque tú también me perdonaste. Y me perdonaste pecados peores, Señor, de los que yo podría perdonar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por hacernos nuevas personas. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Sé que me he tirado bastante tiempo, hermanos, pero espero que haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga y no se olviden del mensaje del día de hoy. Nos vemos. Cuídense mucho, hermanos.